Buenos días, Hunters. ¿Qué hago aquí? Pues mira, es lunes y estoy ante una posible caza importante. De camino a un pueblo perdido de la Lleida profunda, a 1 hora y media de camino, tengo una posible caza muy interesante gracias a poner en práctica el manual ya altamente desarrollado del cazador nato. El día que haga el vídeo de todas las técnicas aprendidas para cómo cazar, incluso en modo cooperativo con el Rubén, ese vídeo lo vamos a tener que cobrar, a casa de un chico, de un hombre. Había sido un antiguo DJ de una famosa discoteca de por ahí, que por cierto hemos congeniado bastante bien por teléfono, porque como estudiamos en Lleida, rápido le he detectado el acento y hemos comentado 4 cosillas de las antiguas fiestas de aquel entonces, que por cierto, además voy a aprovechar el viaje porque ¿sabes qué pasa? Que si hoy voy a pádel, que si en esto lo he ido dejando, y el título de la carrera hace solo 12 años que lo tengo ahí por irlo a buscar, y a lo mejor ya va siendo hora de que lo coja. Por ahí contacté con él a través de un tocadiscos, un Marantz Gold que tenía a muy buen precio y me parece una preciosidad. A ver por dónde es esto. Ya me he equivocado por ir hablando, es que soy tonto. ¿Y este qué? Madre mía, pasa. Que tienes que ir Te tiene que apagar un incendio, va a hacer la polen, vamos, no te despistes porque yo soy malísimo orientándome, ¿sabes? Estoy llena de vinilos, 4 platos Technics MK2 1200, un Ampli Pioneer, un tocadiscos, un giradiscos Marantz Gold y quién sabe, bastantes cosas más. Tiene también un Vieta por ahí de los 80 creo que es. Y a ver qué puedo cazar, porque lo que ha salido a la venta lo tiene a un precio muy razonable, o por no decir una ganga, y ya me las he apañado para que no publique nada más e ir a su casa sin haber pactado precio, sin nada. Acabo de salir de la casa del hombre. Llevo la furgo a reventar, pero a reventar es que a lo mejor llevo más de 1000 vinilos, 3 tocadiscos, 2 amplis. Me he gastado en todo, ¿vale? Solo con el tema de los amplis y los tocadiscos creo que ya los puedo recuperar, pero tengo la duda de si ha sido tan chollo o no tan chollo, porque la mayoría de la música que tengo la furgo llena, ya te digo, en singles, en LPs, algún maxi, son muy de música disco, funky y demás, que no sé si lo voy a poder colocar con facilidad. He visto algún disco por ahí escondido que puede ser esperanzador. No veo que tenga un estado de conservación, digamos, perfecto, y no sé si son discos de fácil salida. Ya veremos, cuando llegue a casa me los miraré, tiene su faena porque aquí hay que limpiarlos, hay que prepararlos, enfundarlos y a ver qué tal sale. Lo bueno es que he creado el contacto ya, no me voy del todo muy contento como que haya hecho una caza espectacular. Yo creo que lo voy a recuperar el dinero y le voy a poder sacar para invertirlo en mi equipo, pero me voy he quedado con él de que tiene los Technics 1200 que no los tenía ahí disponibles. Tiene 3 Technics 1200 con buena pinta, que los voy a poder negociar con él, y estantería de vinilos creo que en mejor estado de conservación y de estilos más propensos para mí, como son el rock y demás. Así que queda pendiente esta segunda parte de la caza para confirmar si realmente la cosa habrá valido la pena. No tanto por el dinero, porque sé que lo voy a recuperar, sino por el ajetreo de haberme metido el viaje aquí, ahora llevar una furgo llena de vinilos, que eso es como llevar basurilla, algunas bolsas son de basurilla total, y a ver qué hago con ellos, si los tiro directamente o intento en lotes venderlos. Pero bueno, en todo caso, he conocido un hombre que tenía ahí coches que tenía coches clásicos, súper interesantes, tenía cosas antiguas, realmente tesoro. Dejadme que haga un parón aquí para enseñaros estas Altec, que las adquirió un americano con el cual estuve hablando el otro día, y me dejó con una especie de envidia sana. Allí es muy típico que la gente abra sus garajes y venda todas sus pertenencias que no quiere, y encontrar auténticos chollos. De hecho, este mismo chico encontró un Pioneer 1200 por pocos dólares. Pero en este caso, o sea, las Altec estas las consiguió en una tienda de segunda mano, y no sabéis a qué precio. O sea, mirad,
$17. Aquí también tenéis la factura. $17. Y es que no me lo explico. Bueno, compró algo más. No me lo explico, porque es que solo en madera, como el de la tienda no puede darse cuenta que aquello tiene que tener más valor. Es que ahora veo que eran $17 por altavoz. Bueno, en ese caso yo a lo mejor ya hubiera desistido de pillarlos. En fin, situaciones surrealistas a veces que se pueden dar. Yo he vivido alguna, pero quizá no tan bestia como con estas Altec. Venga, Luis, me entra que te enseño mi búnker del audio. Ahora mismo parece más una habitación con alguna persona con síndrome de Diógenes, pero es que claro, al venir con toda la nueva caza, que hay un montón de discos, ahora os enseñaré, esto ya no me cabe. Os enseño lo que tenía hasta ahora. Aquí tenía, bueno, los altavoces que tengo en el momento, que pruebo y que demás, y después intento vender. Ahora mismo tengo 2 pares de Vieta Orfeo, una me las quiero quedar, son mías, las otras las pondré o las tengo a la venta. Y bueno, por aquí hay algún Marantz CD, la edición especial Signature de Ken Iwata, una pletina Marantz, no, Denon, perdón. Aquí tengo cassettes, incluso algunos precintados que encontré en alguna tienda y CDs. El piano de cuando tocaba mi hermano. Y luego, pues, tengo vinilos, sobre todo en temas, en géneros de rock, jazz, algo de New Age, algo de bossa nova, ¿qué más? Española, heavy, un poquito de todo. Esto es lo que tenía yo más o menos a la venta. Es una forma de subvencionar al final este hobby nuestro tan caro, ¿no? Que de alguna manera, pues como me sabía malgastarme tanto dinero en mi equipo, de esta forma más o menos me lo voy subvencionando. ¿Y qué tenemos sobre la caza? La caza ya la tenemos. A ver, tema de material IFI. Venían giradiscos, rollo DJ, la tapa está fundida, ahora tenemos que comprobar si funciona o no. Este otro de aquí también, ahí en el suelo muy mal, pero es que no tengo sitio. Bueno, este es el Pioneer precioso que se ha llevado Luisma para revisármelo, pero que me has dicho que está tan bien que no hace falta hacerle nada, ¿no? Sí, lo dejo muy bien, la verdad. Sí, está por dentro, está impecable. Sí. Y es el que le monto al equipo de mi madre. Y venía también este Vieta de los 80, el modelo A3035B, que hay que revisarlo porque hay un canal que falla. Y este Pioneer más sencillito, de 25 vatios, pero que después de limpiarlo por dentro y demás, ha quedado francamente bien. Y luego sobre los vinilos hay a reventar, pero a reventar es a reventar, y estoy un poco más optimista de lo que estaba cuando vine de la caza. Todo esto de aquí, y esto de aquí de abajo, fíjate si son LPs, ¿vale? Toda la mesa está encima, son singles que venían. Toda esta bolsa llena, etcétera, etcétera. Aquí he separado ya los maxis que están en peor estado. Los tengo aparte, ya veremos qué hago con ellos. Los venderé, supongo, en lote. Están en peor estado las carátulas, pero hay discos salvables, ¿vale? Y aquí los maxis, de todos estos maxis también venían en el lote, son maxis en buen estado. Ahora, como en su día hice hace un par de días, llamé a un conocido que es experto en maxis y demás, y me ayudó un poco a separarlos. Y ahora Luisma, que ha venido hoy, él que es conocedor y bastante amante de la música funky soul y disco, ¿no? Sí, sí. Pues se va a poner a mirar lo que le gusta. Alguno se llevará seguro por las molestias. Por la gentileza. Sí, exacto. Y además, y esperemos que encontremos algunas joyas. Yo ya he hecho mis deberes y he encontrado, ya en el lote he encontrado algún vinilo bastante caro. Entre ellos que ya casi subvenciona la mitad que me ha costado el lote. Que además tengo la suerte de que vienen 2 copias, la típica copia más gastada de DJ y la otra prácticamente nueva. Y luego algún disco más de King Crimson, de grupos así que no esperaba encontrarme entre tanto disco funky soul, que es un género que no domino para nada. Si quieres, Luisma, nos ponemos a ensuciarnos las manos y a cacharrear vinilos. Venga, vamos a ello. Venga, va. Para mí, por ejemplo, el Level 42 han sido el mejor grupo de funk europeo. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el funk americano, pero el Level 42 en los 80, para mí, lo rompió. He visto también bastante Italo Dance, ¿no?
Sí, algo Italo Dance en las otras dos cajas. Y aquí el Buena Fire. Hostia, este está hecho polvo, por eso. Sí, está un poco... que el cuerpo de pie de tierra. Hostia, Phil Collins, tú eres súper fan de Phil Collins, Buah, ¿no? yo adoro a este señor. Desde mi punto de vista, para mí este es su mejor álbum, el Bad Seriously. Que de hecho me estoy leyendo la biografía de él. Ah, ¿no? Y explica, es curioso porque te explica desde que comenzó allá en Londres hasta el 2016, que es cuando hizo la biografía, y te explica absolutamente todo, con pelos y detalles. ¿Por qué esta portada? El nombre, las canciones, por ejemplo. Y es curioso porque, por ejemplo, para mí, el Bad Seriously de Phil Collins es el mejor, con diferencia. Y él lo tiene como algo, como un disco que simplemente triunfó. Fue el que más vendió en el 89 y en el 90 el disco que más vendió, que con este se hizo ya, se terminó de hacer de oro, pero no le da ninguna importancia, no lo valora, no le tiene ningún tipo de cariño. En cambio, aquellos que lo relacionan con procesos de su vida, de cuando se divorció, cuando su hija, todos aquellos que a lo mejor tú lo escuchas y dices, hostia, pues no me termina de... Especialmente a mí no es de mis preferidos. Los tiene como... Y además que fueron un fracaso en ventas. Me da igual, me da completamente igual. A eso les tengo cariño. Lo volvería a hacer igual. Hostia, es curioso, ¿eh? O cuando habla también de cuando tiene trato con otros artistas, ¿no? Yo que sé, en Londres allí con Eric Clapton, por ejemplo, que se vino a su casa y le explicó el caso que tuvo con su hijo, que se le había, si no recuerdo mal, cayó de un piso en Estados Unidos y dijo, oye, he hecho una canción, ¿qué te parece? Hostia, pues sí, esta canción tienes que ponerla porque vale mucho. Y es la de Tears in Heaven al final. O sea, te va explicando detalles que si no lo lees en una biografía, jamás te puedes enterar por más que te guste ese título, esa canción o ese artista. Hostia, comentar este disco. ¿Qué one? coño le pasaba al DJ o al que fuera el propietario de esta colección? Tiene como 15, 20 copias de esto. ¿De este mismo? Sí, aquí hay a lo mejor estas seguidas, pero es que luego te vas encontrando por todos lados. Sí, va a ser. Hostia, es verdad que esto también es muy bueno. ¿Y este lo conoces? Se ve que vale pasta este disco. Y lo que pasa es que el disco está bien, pero la carátula está un poco tocada. Un poco irregular. Hay canciones buenas y otras que... ¡Hostia! Saca ese, el siguiente. Esto es punk bastante bueno. Este disco tiene que ser caro, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿No te estás inventando? No me lo estoy inventando. Venga, ya está, ya puedes seguir con tu rollo. Y esto me lo sacas. Esto ya es español, Tete. Esto de aquí. Ah, mira, Solid. Solid. ¿Cómo es? Lo haces igual que el disco, ¿eh? ¿Qué? Lo has clavado igual, digo, está sonando el disco. Me gusta más el de Enya, por eso. Ah, amigo. Ah, Bueno, va. y es por eso pues me quedo con el de Enya, que Enya es mi top one. Vamos a cogerte el de Enya, ¿se lo regalamos? Venga, va. ¿Qué decir, Hunters? ¿Le regalamos este de Enya? Por supuesto que sí. Venga, va, que está en súper buen estado además. Venga, va, está en súper buen estado y es mi preferido. Los compradores de discos tienen asumido que se tienen que ensuciar, Las manos. deslomar. Sí, ayer en el First Day salía un tío, sí, que decía eso. ¿Qué decir? A mí me gusta ir a los mercadillos de segunda mano de vinilo para ensuciarme las manos. ¿Ah, sí? Sí. Hay bastante paja, ¿no? Podríamos decir. Sí. Pero yo te recomiendo una cosa. Cuando estéis delante de un lote con mucho vinilo, aunque no tengáis dudas si el precio es bajo y podéis asumir una posible pérdida, lo que hay que hacer es comprarlo, porque siempre salen joyitas después escondidas. Me acuerdo un lote, mira, te voy a enseñar un single, coge la cámara. Dame. Me acuerdo un lote que estaba con muchas dudas, no sé qué, había muchos singles y el single se va vendiendo pero cuesta, ¿no? Pues encontré en ese lote, mira, este single estaba repetido 6 o 7 veces. Pues resulta que se vende por 60, 70 euros. Los he ido vendiendo, solo me queda uno. Claro, solo con eso ya gané una pasta con el lote. O sea que siempre que haya dudas, ante la duda, cogerlos. Y luego ya estás a tiempo de perderlos, que nunca sueles perder. Yo no podía ser de otra forma. La caza acaba bien, como tendría que haber acabado. Mira que cómo lo estamos poniendo, nos estamos poniendo tibios. Y encima tenemos la buena suerte de que
En el último momento han venido a comprarme un mini lote de vinilos que ya ha compensado casi la inversión que he hecho en la caza, con lo cual podríamos decir que ha sido exitosa, ¿no? Redondo, ¿no? Redondo. Y tanto. Uy, más todavía. ¿O más comido todavía? Piñol. Bien. Hasta otras Hunters. Bueno, esto lo podríamos apartar. Esto es el último que se intentó ir sin pagar, lo enrollamos aquí en una alfombra. No, esto volvemos a empezar. Ya está grabando. Esto es una pasada, tío. Oh, Dios mío. Y la mueves todo desde ahí. No, es difícil, es difícil. Es más fácil moverla desde este joystick de aquí. Mira, mira, Es que es muy a toda sensible. hostia, Es que pero es es muy muy sensible. Sí, exacto. Al final te das cuenta que... Pero para el otro lado, ¿cómo es? ¿Qué otro lado? Ah, va inverso. Exacto. Va inverso. Esto me recuerda cuando me saqué el carnet de patrón de barco. Sí, por favor. Gorda. Sí. Van al revés Ah, también. vale, es decir, que si va para la izquierda, Claro, hace el ese. para la derecha. Hostia, ¿no tienes luz? Aquí no, tío. ¿Esa no funciona? No. ¿Y esa de ahí? ¿Es así? No, a ver. Quiero decir... Ante el viaje me están viniendo a la cabeza tantos recuerdos de la universidad. No veas cómo la liábamos, de piso de estudiantes, que por cierto Rubén convivimos un par de años, creo que fue, con Rubén en un piso universitario. Me está viniendo a la cabeza cuando el propietario no sabía que... Bueno, eso ya lo explicaremos otra vez. En un directo lo explicamos. Buenísimo. Rollo de caza o un fracaso, que también los hay. Y seguro que vosotros habéis tenido alguno, así que dejádmelo en comentarios. Alguna caza brutal que hayáis hecho y algunas que hayáis dicho, hostia, qué mal me salió el tema. Dadle al like, aunque el vídeo haya sido un poco mierdoso.